A ver, Nica. Sí, a mí me interesaría ver lo siguiente, más allá de clasificarla o no, si es una ciencia o no, cada una de las partes, ¿de qué manera afecta a la gente desde el punto de vista humano? O sea, aquella persona que está, por ejemplo, con un cáncer, cómo recurre a un pseudomédico, o sea, cómo recurre a una medicina paralela. Entonces, al margen de que pueda ser una ciencia o no, ¿de qué manera influye? O sea, la gravedad de que una persona recurra a un pseudomédico a operarse, por ejemplo, con la mirada, con la palabra, con la oración, eso sería algo bien concreto, ¿no? Claro, bueno, vos ya estarías encuadrando el tema dentro de lo que puede ser pseudomedicina Pseudomedicina, o curanderismo por ejemplo, o ejercicio ilegal de la medicina. Bueno, los riesgos son muchos realmente, Claro. y acá ya no está en juego solamente el tema de una creencia, sino la vida de un ser Exacto, humano. eso. Y es más, a veces se recurre a fraude, al truco, y a burdos trucos para engañar. En nuestro equipo además tenemos ilusionistas. Yo además también soy ilusionista. Entonces a veces justamente tenemos que desenmascarar a este tipo de fraudulentos, curanderos o manos santas, como quieran llamarlo, porque claro, aquel que no sabe truco lo puede engañar fácilmente. Entonces es necesario el experto, en este caso, que es un ilusionista. Esto se ha dado en muchos campos, e incluso hasta en investigaciones de laboratorio ha tenido que intervenir, en el caso de Estados Unidos, un famoso mago que es James Randi, que forma parte del equipo del Psycho, que publica en esta revista, el Skeptical Inquirer. Él fue uno de los que ha deschavado uno de los grandes fraudes que se había cometido dentro de un laboratorio en Francia. ¿Qué consiste en qué? Eso. En el tema de apoyar el tema de las la memoria de las moléculas de agua, que esto iba a ser un apoyo dentro de la homeopatía para esa otra pseudociencia como es la homeopatía, justamente porque íbamos a encontrar que lo que ellos hablan de ese líquido que los científicos dicen que es pura agua, simplemente no son drogas ni nada que se le parezca, era justamente que si el agua tenía memoria, esa composición es infinitesimal que hacen ellos, que en definitiva termina siendo no una droga sino agua, justamente iba a tener un apoyo a su postura. Y bueno, un tal Benveniste, un médico, dijo haber encontrado eso. Bueno, fue James Randi dentro de un equipo de investigadores y fue el que, como observador experto, descubrió cuándo se cometía ese tipo de fraude y se alteraban los resultados. Doy un ejemplo. Sí. De la intervención de un mago, pero volviendo a lo que ella apunta, el tema del riesgo. ¿Qué pasa con una persona? Esa gente actúa. Pues muchos dicen, pero yo tengo a alguien que fue y se curó. Bien, es muy diferente aplacar un síntoma a decir curar. ¿Qué quiere decir esto? Que yo, por ejemplo, puedo tener una dolencia X y voy a ver a una de estas personas, muy confiado, crédulo de que esta persona puede tener algún poder en especial, y de inmediato siento una mejoría. Esa mejoría, ¿qué implica? Aplacar el dolor. La enfermedad sigue su evolución. Entonces digo, bueno, ya estoy bien, ¿para qué voy a volver al médico si ya Ustedes me dicen curé? aplacar el dolor utilizando esta intervención como un placebo de tipo psíquico. Es un placebo, claro, sí, el placebo obviamente es psíquico. Entonces, ¿qué ocurre? Esa persona abandona un tratamiento que quizás pueda ser más eficiente y deja de recurrir a ese tratamiento y lógicamente, como la enfermedad sigue su evolución, muere. Y de esto hay muchos casos y hay algunos que son Ahora, muy ¿ustedes peligrosos. intervienen abiertamente en denunciar este tipo de situaciones o se limitan solo a... O sea, acá veo que tienen una revista donde Claro. deben refutar, la voy a mostrar a la cámara, El Ojo Escéptico se llama la revista, una publicación, o se dedican simplemente a refutar en el plano teórico. Y cuando hablas de... ¿Y lo práctico qué sería? Lo práctico sería, no sé, ustedes saben que un pseudomédico está atendiendo gente, ir y denunciarlo. Perfecto, o sea, la denuncia no pasa por lo policíaco, sino por la información que podemos dar a la gente. Siempre y cuando nos den espacio, golpeamos puertas y, señores, escúchennos. Esto es fraude. Ha ocurrido no hace mucho, el año pasado, un famoso curandero, o no tan famoso, después dejó de ser famoso, en el Cerro Uritorco, que bueno, ahí se nuclean todas las creencias, ovnis, extraterrestres, lo que ustedes quieran. Y bueno, se aprovechaba este mercado también para incluir un curandero, que decía operar a través de una técnica muy extraña, decía hacer un corte, y en realidad no hacía ningún corte, era todo un truco. Bueno, yo me acerqué a un canal de televisión y les dije, señores, esto es un fraude, una mentira, y yo estoy dispuesto a reproducir en cámara lo mismo que hace este señor. Bien, reproduje la misma ¿Qué es lo que está en el video que operación. nos ha traído? En una parte está ese video, esas imágenes, incluso se han preocupado en poner mis manos junto con la imagen de este curandero, yo haciendo exactamente lo que él hacía. A ver, creo ¿no? que lo podemos ver, ¿no?
Y quizás en la primera parte veamos otro tipo de operaciones, que son las operaciones de los filipinos, que son otros bastante charlatanes. Yo no paro de escuchar hablar de los filipinos operando. A ver, ¿qué es eso? Primero vamos por partes. ¿Qué es eso? Bien, esta es una reproducción de lo que hacen los famosos operadores filipinos. Algunos en Brasil también las han utilizado. Tiene que ver con, en apariencia, el curandero penetra el cuerpo del paciente con sus manos, todo a través de supuestas energías y demás cosas que ellos proclaman, y extrae el supuesto mal, que puede ser un tumor o cualquier tipo de dolencia que tenga la persona. Obviamente, al penetrar las manos, sangre, ¿verdad? No sé si se ven ahí los dedos introducidos. Bien, pero no se alarmen, porque ese soy yo el que está operando. Entonces, el paciente va a quedar muy bien, sin ¿La problema. presión es tan fuerte como para introducirla dentro del cuerpo? Claro, es todo mentira, todo truco. Da la apariencia, la sensación, ahora se va a ver cuando se extrae el supuesto tumor del paciente. Es exactamente lo que ellos hacen. ¿Eso no es sangre, me está diciendo? La ilusión es perfecta, sí. Ahora lo vamos a ver, cómo sale, ahí está. Claro, ¿y qué ocurre acá? Ahí es clave esto que hace el curandero, porque como él le muestra al paciente que en apariencia le está sacando su dolencia, su enfermedad, el paciente es más que convencido. Entonces, ahí seguro que abandona el tratamiento médico y después, obviamente, sigue la evolución de su enfermedad y muere. Creo que después de esto viene la otra operación, que es otra técnica que ha adaptado acá un cordobés. Luego acá no hay ninguno corte. No, ellos tampoco dicen hacer corte, claro, dice que cierra la herida justamente por una supuesta energía. ¿El tumor lo tiene acá abajo de la manga, como los magos? Estoy arremangado. Hay diferentes formas de poder ocultar ese tipo de cosas. Después de esa operación viene la otra de este señor que con una tijera, que después si tienen tiempo de mostrarla, aparenta estar cortando, pero bueno, no corta nada. Y justamente mostraron con un paciente. Sigo sin entender, ¿qué hizo ahí? Ahí, truco. Simplemente me valido de unas técnicas de... Truco más, una cosa. Truco de magia, visual, claro. En un momento yo tengo oculto determinadas cosas que me permiten en el momento adecuado hacer aparecer como sangre. Doy la apariencia de que penetro el cuerpo con mis manos y en otro momento recurro a una víscera de animal, de pollo, de gallina, y hago como que extraigo. Lo mismo que hacen ellos. Es más, yo lo hice sin ayudantes. Ellos trabajan con ayudantes que incluso le proveen los elementos más rápido. ¿No hay testigos que vean esto? ¿Operan a solas con sus ayudantes? Y algún familiar o alguna persona que se acerque ahí. Claro, cuando uno va a ver al curandero, obviamente va uno o dos acompañado por alguien, nada más. ¿Son después, costosas estas operaciones? Seguro, seguro. En la década del 70 se organizaban grandes tours de Estados Unidos y Europa para ir a Filipinas, como ocurrió acá en una época con el tema uruguayana. Garrincha y compañía, One Company, ¿no es cierto? Que todos viajaban. Yo tuve ocasión de viajar. ¿Esta grabación usted la hizo para la televisión en el Cerro? Sí. No, la del Cerro es otra, la que viene después, que ahí se confronta el curandero, las imágenes, no él conmigo. Sí. Este señor nunca más escuchó hablar de él, no sé qué habrá pasado. Pero ahora los filipinos están instalados acá. Aparecen cada tanto y los traen algunas organizaciones. Hace recientemente, creo hace 2 semanas, un tal filipino Laporga estuvo anunciado en los medios de prensa, y ese es uno más peligroso quizás que estos, porque usa una técnica muy nociva que cuando la utiliza es un tipo de operación a través de un corte que él llama un corte o a través de una energía o láser, sin tocar al paciente. En apariencia dice que provoca un corte, cuando en realidad existe un verdadero corte, mínimo pero existe, y él utiliza oculto un elemento punzante o cortante que lo usa para todos los pacientes seguramente, y a estos curanderos recurre gente con enfermedades terminales, llámese SIDA, cáncer. Cáncer no sería problemático, pero si yo después lo voy a ver porque me duele el dedo gordo del pie y operó antes a una persona o hizo esa intervención con un paciente de SIDA, yo quizás dentro de un tiempo esté con SIDA y no sé a qué atribuirlo, y era este señor que actuó sobre mi persona. Eso es uno de los grandes riesgos, respondiendo un poco a lo que se ha preguntado. A ver, sí, yo estaba escuchando, ¿no?, lo que decías, y vos hablabas de qué es el método científico, qué es la investigación, y por ahí habría que hacer
No sé, es como que yo algunas cosas veo, o sea, noto que, bueno, que por qué pueden ser riesgosas, por qué ese ilusionismo, pero en otras no sé si comparto totalmente, ¿no? Y te voy a decir por qué. Bueno, porque tengo formación también científica y pertenezco a una disciplina que también sigue y ha sido siendo refutado por gente que es la misma que perteneces vos. Yo soy psicóloga, y entonces esto también es refutado desde la ciencia, de que, bueno, en el psicoanálisis no hay ciencia y hay gente muy importante que lo dice, ¿no? Y que el método de investigación en las ciencias humanas no es el mismo que en las ciencias exactas, esto lo sabemos y demás. Yo te quiero hacer, con respecto a estas dos preguntas, primero, por ahí hay deficiencias en el método de investigación, en el método científico, que aún hoy, o sea, como es decir, en todo vamos avanzando, lo que hoy no podemos comprobar, lo que hoy refutamos, porque bueno, nos falta, si no lo podemos comprobar, no podemos decir si es verdadero o falso, si sirve o no. Y porque nos falta todavía, bueno, mejorar ese método de investigación. Es lo que yo preguntaba claro. antes. Y también otra cuestión es, cuando vos hablas de medicinas alternativas, bueno, ustedes hablan de medicinas alternativas, yo siento que han metido muchas cosas juntas, ¿no? Si por un lado hay cosas que son curanderismo, que esto queda muy claro, y hay otras que, por ejemplo, hasta donde llegan mis conocimientos de la homeopatía, yo no sé, claro, pero hay gente que se trata con eso y está... Porque paradójicamente vos surte estás efecto, muy rígido en esa idea de la homeopatía, y también paradójicamente hay un montón de gente muy de la ciencia que está estudiando como, no una ciencia, pero sí como un elemento para curar la homeopatía. No, por otra parte es una cosa tan natural que... Estemos confundiendo, porque vos me estás dando testimonios de gente que se ha tratado, o me estás diciendo que hay médicos que utilizan la homeopatía. Las dos cosas. Está bien, Las dos perfecto. cosas. También hay gente que dice haberse curado con los curanderos filipinos, y eso no quita de que ellos estén haciendo un fraude o estén engañando a esas personas. Quizás el médico que esté convencido que la homeopatía es una ciencia y se vale del método científico y que está probado científicamente y te van a decir 1000 cosas, es muy diferente a que eso esté reconocido científicamente. Las evidencias que por años ellos han intentado presentar a través de estudios han sido todas refutadas. ¿Pero qué afecta que sea una ciencia o no? Y estábamos hablando de los riesgos. Tu pregunta fue, sí, pero... los riesgos. Yo te pregunto, si vos mañana tenés una úlcera, entonces vas a ver a un homeópata o a un curandero o cualquiera que practique una medicina alternativa no efectiva y no reconocida científicamente, entonces vos vas, te tratás tu úlcera, te dan una poción de agua, la ingerís y te sentís mejor, que es lo que comentaba Mónica, el efecto placebo. ¿Qué ocurre? Vos decís, si con esto estoy bárbaro, si me estoy tratando y estoy recibiendo un tratamiento médico ortodoxo, genial, que me va a curar. Y si tu úlcera sigue su proceso y vos después terminás con un cáncer en vez de una úlcera... no trata ese tipo de cosas. A ver, se ¿qué trata quiere desde decir el punto de vista psicológico. A mí me parece, primero, que hay dos cosas que separar, ¿no? Vos estás diciendo lo que es una ciencia, lo que es el método científico, macanudo. El método científico es un método, se puede ir mejorando, perfecto. Pero hay otras cosas que sí se han demostrado que no son ciertas, que la mayoría de la gente a nivel popular las desconoce porque la información que llega es totalmente contraria. Yo creo que, por ejemplo, la mayoría de la gente escucha decir, como yo dije antes, que la parapsicología es una ciencia. Enrique dio el caso de una investigación que pidieron las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos de los últimos y lo corrijo, no eran 130 sino 150 años, 150. De todos los trabajos en lo que era primeramente la metapsíquica y después la parapsicología. No se encontró absolutamente nada. Fue un trabajo que se empezó en el año 80. No es lo que dicen los parapsicólogos. Claro, fue un trabajo que se empezó en el año 84. Tuvieron su respuesta los investigadores en parapsicología, los investigadores, y se terminó en el año 88 la investigación. Estoy hablando de 4 años de trabajo en los Estados Unidos. Entonces, actualmente la información que nosotros recibimos, porque por supuesto es mucho más redituable y es más fácil leer un libro que me dice esto es así, 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 que leer un libro que me tiene que explicar cómo tengo que yo proceder para saber si algo es cierto o no, o cosas que no son muy prometedoras o halagüeñas, lo otro es más redituable.